Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario. Miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 10. En aquellos días, la reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y quiso cerciorarse personalmente de su sabiduría, haciéndole algunas preguntas sutiles. Llegó pues a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le hizo al rey las preguntas que había preparado. Salomón le respondió a todas, de modo que no dejó de contestar ni la más difícil. Cuando la reina de Sabá comprobó la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte y los vestidos de sus ministros, sus coperos y los sacrificios que ofrecía en el templo del Señor, se quedó maravillada y dijo al rey: «De veras, es cierto lo que en mi país me habían contado de ti y de tu sabiduría. Yo no quería creerlo. Pero ahora que estoy aquí y lo veo con mis propios ojos, comprendo que no habían dicho ni la mitad, pues tu sabiduría y tu prosperidad superan todo cuanto oí decir. Dichoso tu pueblo y dichosos estos servidores tuyos, que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti y que por el amor eterno que le tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia». La reina le regaló a Salomón 4 toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y de piedras preciosas. Nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que la reina de Sabá le obsequió a Salomón. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 36 y el responsorio es: rectas y sabias son las palabras del justo. Rectas y sabias son las palabras del justo. Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. Rectas y sabias son las palabras del justo. Lleva en su corazón la ley de Dios. Sus pasos son seguros. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. Rectas y sabias son las palabras del justo. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro.
Cuando entró en casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, de lunes y martes. Ahora pasamos a la vida, digamos, un día en la vida del reinado de Salomón. Ya se ha dedicado el templo y la fama de Salomón continúa amplificándose en su sabiduría y también en la grandeza del reino que gobierna, y particularmente de las obras que ha llevado a cabo, el templo y también su palacio. Y ahora tenemos a un personaje que viene de lejos, a la reina de Saba. Es impresionante que es una reina, y considerando el tiempo de donde nace esta historia, pues es significante que sea una reina que viene a escuchar personalmente la sabiduría de Salomón, de la cual ella se ha enterado, ¿no? Y viene, parece que con curiosidad, para ella misma a testificar lo que le han dicho acerca de la sabiduría de Salomón y de las grandezas que él ha hecho. Aunque no se menciona aquí en esta primera lectura, también yo creo que se debe tener en cuenta el personaje. Esta es una reina de Saba. ¿Dónde queda Saba? Se cree que Saba era parte de la península de Arabia, o quizás parte de lo que hoy en día es el norte de África, Etiopía, y que este reinado se dedicaba al comercio, y como tenía acceso pues al mar entre África y la India, pues traficaban en productos tanto de la India y del sur del África para después comerciar con ellos hacia el Medio Oriente, utilizando la ruta que cruza de Egipto hacia lo que hoy en día es Turquía. Y se cree de que este pueblo, de quien era reina esta mujer, la reina de Saba, pues era el comercio en lo que ellos se dedicaban. Y una pregunta que los comentaristas hacen: bueno, ¿por qué va con tantos regalos a visitar a Salomón? Y que muy probablemente una, digamos, segunda intención que no se menciona en esta lectura es de que esta reina va para promover el comercio entre su pueblo y el reinado de Salomón. Se dice de que Salomón tenía una flota de barcos, y que muy probable quizás esta reina quería también pues poner esta flota de Salomón pues al servicio del comercio de ellos, ¿no? Así que parte de esta visita se puede decir que también es un tratado de comercio, puesto que el pueblo de Sabá era a lo que se dedicaba. Pero la lectura solamente nos habla de la intención de la reina por escuchar personalmente la sabiduría de Salomón. Dice: en aquellos días, la reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y quiso cerciorarse personalmente de su sabiduría, haciéndole algunas preguntas útiles. Llegó, pues,
a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes, oro y en gran cantidad y piedras preciosas. Así que viene con muchos regalos, con oro, perfumes, piedras preciosas. La lectura dice que viene ella principalmente para escuchar personalmente acerca de la sabiduría de Salomón. Entró en el palacio de Salomón y le hizo al rey las preguntas que había preparado. Salomón respondió a todas, de modo que no dejó de contestar ni la más difícil. Así que la reina venía preparada con preguntas. No se nos dice qué pregunta les hizo, pero según el que nos cuenta este encuentro, Salomón le contesta a cuáles preguntas ella les traía. Cuando la reina de Sabá comprobó la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte de los vestidos de sus ministros, sus coperos y los sacrificios que ofrecía en el templo del Señor, se quedó maravillada y dijo al rey. Así que la reina de Sabá se queda impresionada tanto por la sabiduría del rey Salomón como lo que el rey Salomón había construido. Su palacio, cómo los festines, cómo comían, cómo se vestían y los sacrificios que se llevan a cabo en el templo. Ahora, algo que no menciona esta lectura son los detalles del templo. En las previas lecturas del lunes y martes se habló acerca de la dedicación del templo, lo cual fue también descrito como una de las maravillas del mundo de aquel entonces. Y sin embargo, en esta lectura de hoy no hace más que una mención muy superficial del templo de Jerusalén cuando habla acerca de los sacrificios que ofrecían en el templo, ¿no? Sin embargo, el autor de esta lectura nos dice más acerca del palacio, de los vestidos, de los manjares que se comían en los festines que llevaba a cabo el rey Salomón. Así que es un detalle interesante que dice muy poco en esta lectura acerca del templo, que era una de las maravillas del mundo de aquellos tiempos. Y continúa la reina diciendo: de veras es cierto lo que en mi país me habían contado de ti y de tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que estoy aquí y lo veo con mis propios ojos, comprendo que no habían dicho ni la mitad, pues tu sabiduría y tu prosperidad superan cuanto oí decir. Sí, se quedó maravillada la reina, tanto de la sabiduría como de la prosperidad de Salomón. Dichoso tu pueblo y dichosos estos servidores tuyos que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor, tu Dios, que se ha complacido en ti y que por el amor eterno que le tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia. El autor de esta primera lectura, aunque no se enfoca en las maravillas del templo, sí se enfoca en la grandeza de Dios, del Dios que ha hecho este gran pueblo de Israel y que ha instituido a Salomón como rey, protector y guía de este pueblo, ¿no? Así que el autor de esta primera lectura toma la oportunidad para enfocar lo que hay en el trasfondo tanto de Salomón como de la prosperidad de Salomón. Dios, quien hizo posible todo esto. La reina le regaló a Salomón 4 toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y de piedras preciosas. Así que la ofrenda que la reina de Sabá ofrece es impresionante. 4 toneladas de oro. Y lo que mencioné al principio, de que muy probablemente estas ofrendas no simplemente tienen que ver con un regalo gratis, de que quizás esto sea parte de un tratado de comercio, puesto que
El pueblo de Saba se dedicaba al comercio, trayendo productos desde la India, porque esta era parte del mar Indio, que conectaba con la India y después el sur del África, el resto del África, y que todos estos productos los manejaban para después hacer comercio hacia el norte por medio de Egipto y después hacia todo el territorio de Israel hasta llegar a lo que hoy en día es Turquía, ¿no? Así que estas ofrendas de la reina de Saba es muy probable que también sean parte de este pacto de comercio. Dice, nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que la reina de Saba le obsequió a Salomón. Ya este personaje de la reina de Saba saldrá en los evangelios cuando Jesús, criticando a la dureza de corazón de su pueblo judío, hace mención de esta reina, que ella vino para escuchar por sí misma la sabiduría de Salomón. Y aquí, hablando de sí mismo, dice Jesús, aquí hay alguien más grande que Salomón, ¿no? Así que cuando Jesús experimenta ese rechazo de su propia gente, les pone de ejemplo a esta reina de Saba, que ella será una de las que los condenará, puesto que ella escuchó acerca de la sabiduría de Salomón y vino personalmente para ver y se quedó admirada. Y Jesús les dirá, pues aquí hay alguien más grande que Salomón, y sin embargo ustedes aún están duros de corazón. Aún cierran su mente, cierran sus vidas a lo que Dios está llevando a cabo en él y por medio de él. Así que es una lectura muy interesante que se nos presenta hoy. Pasamos ahora al Evangelio de hoy. Es una continuación del Evangelio de hoy. Ayer habíamos escuchado cómo los fariseos y los escribas critican a Jesús porque algunos de sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Y Jesús les hace ver la hipocresía de que ellos hacen mucho hincapié en las prácticas externas, pero que después esas prácticas externas pues no se viven en cómo se relacionan tanto con Dios ni con el prójimo. O sea, de que para Jesús nuestra religiosidad, nuestras devociones, rituales y prácticas religiosas tienen que llevarnos a la hermandad, a la solidaridad con el prójimo, de que todo religiosamente tiene que impactar nuestras vidas, hacernos mejores hombres y mujeres, hacernos más transparentes. Si todo lo que hacemos religiosamente no nos hace mejores personas, entonces para Jesús esto es una inconsistencia, es una hipocresía de que a Dios no se le alaba simplemente con ritos y sacrificios. Esta crítica ya los profetas del Antiguo Testamento ya lo dicen, lo repiten constantemente en contra del pueblo de Israel, cuando son infieles, cuando rechazan la vida a la cual Dios los llama por medio de la alianza, que solamente le ofrecen a Dios sacrificios sin un cambio de vida, sin una transformación hacia donde Dios los llama. Así que todo esto es parte de esta crítica de Jesús a los fariseos y a los escribas, que no son de lo peor del tiempo de Jesús, sino de lo mejor. Los fariseos y los escribas representaban lo mejor de la comunidad judía de aquellos tiempos, pero aún así, para Jesús, quedaban muy cortos. Así que este evangelio de hoy es una continuación del evangelio de ayer. Ahora Jesús pasa de estar fuera con la muchedumbre y ahora se introduce quizás a lo interior de una casa para ahora hablar más íntimamente con sus discípulos. Dice, en aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiendan, nada que entra de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Así que esto lo conectamos con el evangelio de ayer acerca de que la crítica de los fariseos que criticaban a algunos discípulos de Jesús por no lavarse las manos, porque para ellos eso era una impureza, era manchar ritualmente a la persona.
Y aquí Jesús contesta con esta crítica de respuesta. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Y ahora Jesús entra a una casa y los discípulos parece que quedan desconcertados por estas palabras de Jesús. Hemos de recordar que aquí estamos hablando dentro del contexto del mundo judío. Jesús es un judío, sus discípulos son judíos, y que por tanto estas palabras de Jesús crean un conflicto en la mentalidad judía, puesto que todas estas prácticas de purificación eran parte de la vida diaria de la comunidad judía. Y Jesús aquí está rechazando esto, ¿no? No rechaza la práctica, lo que Jesús rechaza es la descontinuidad, la inconsistencia, la hipocresía entre lo que se practica y lo que se vive. Esto es lo que Jesús critica. Pero los discípulos no han entendido estas palabras de Jesús y cuando entra en la casa le preguntan. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Yo diría sí y no, porque aun cuando, por ejemplo, si hoy en día nosotros como católicos, sabiendo las costumbres que nos ayudan a vivir nuestra religiosidad, por ejemplo, en Cuaresma, ¿no? El no comer carne los viernes, ¿no? No es un mandamiento, pero sí es una tradición en lo cual nos recuerda que estamos en una temporada en la cual somos llamados a vivir nuestra fe más intensamente, a purificar nuestras relaciones tanto con Dios, con el prójimo, como con uno mismo, a identificar y dar nombre a todos aquellos que nos separa, tanto de Dios, del prójimo y de uno mismo, ¿no? Y las prácticas y devociones que tenemos son para, iluminarnos y acercarnos más a una vida más íntima, más transparente con Dios y con uno y con el prójimo. Pero si con verdadero conocimiento y con verdadera malicia simplemente decimos estas prácticas de no comer carne el viernes no sirven para nada, pues entonces ahí sí lo que estamos haciendo y diciendo, sí también, aunque viene de fuera, también está manchando el corazón, ¿no? Así que yo diría que lo que Jesús dice sí es correcto, pero también yo creo que lo que critica de los fariseos también tiene cierto sentido en que lo que hacemos exteriormente también puede manchar nuestro corazón cuando lo hacemos con malicia y con verdadero conocimiento de lo que estamos haciendo, ¿no? Y que simplemente por ser cínicos o por simplemente pretender que sabemos más que otros, entonces ya estamos actuando con verdadero conocimiento y malicia, y esto sí puede manchar nuestro corazón, ¿no? Pero el argumento de Jesús va a algo muy, muy importante. El argumento de Jesús dice de que las prácticas aún de higiene que ya han adquirido un elemento religioso tienen sentido siempre y cuando nos acerque a una vida más transparente, a una vida de hermandad y de solidaridad con otros. La religión no es tanto para Dios, es para nosotros. A Dios no lo vamos a hacer más grande, más glorioso de lo que es. Así que la religión es para nosotros porque nuestra religiosidad tiene que reflejar la vida a la cual somos llamados en Cristo. Y la vida a la cual somos llamados en Cristo es a vivir la relación de intimidad y confianza con Dios que se tiene que manifestar
en nuestras relaciones con el prójimo y con uno mismo. Si todo lo que hacemos religiosamente no nos lleva a esta integridad de vida, a esta solidaridad y hermandad, entonces nuestra religiosidad es simplemente algo externo, que se centra solamente en ritos y devociones que no toca de pies a tierra porque no nos acerca a otros, no nos acerca al prójimo, no nos acerca a una integridad personal, que es lo que Jesús constantemente critica de los fariseos y de los escribas. Y estas actitudes farisaicas también las tenemos en nuestra iglesia, cuando simplemente enfatizamos las tradiciones, por más buenas que sean, por más dignas que sean, si no nos están ayudando estas tradiciones y devociones y ritos a ser mejores personas, entonces algo falla, algo fundamentalmente falla en cómo estamos entendiendo y viviendo nuestra religión. Así que Jesús les aclara sus palabras ya ahora explícitamente a sus discípulos. Y dice, y con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Esta situación que ahora se nos da en este evangelio también describe quizás la situación de los primeros cristianos. Recordemos que los primeros cristianos fueron en su mayoría judíos, pero que cuando empezaron a admitir a no judíos, o sea, a paganos, a la comunidad cristiana, entonces entró la situación de cómo tenían que relacionarse con los no judíos en la comunidad, si tenían que aplicarle la ley mosaica y también someterlos a las prácticas culturales judías. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver en torno a la comida de lo que es impuro y lo que no es, y lo que es puro, lo que es aceptable y lo que no es aceptable, ¿no? Y este fue uno de los temas que salió en el primer concilio de Jerusalén, donde se trató el tema de que cómo se debe de recibir a los no judíos, o sea, a los paganos, en la comunidad cristiana, que en su mayoría eran judíos cristianos, y que como judíos cristianos, pues prácticamente estaban viviendo y aplicándose las prácticas tradicionalmente judías, pero tenían que someter a lo mismo a los no judíos. Y este es un tema que este evangelio de hoy resalta, ¿no? Y que por tanto, con estas palabras de Jesús, donde dice, con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos, en cierta manera busca responder a este conflicto de cómo recibir a no judíos dentro de la comunidad cristiana, que en su mayoría eran judíos cristianos. Luego agregó Jesús en este evangelio: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas. Y ahora nos da una lista de estas actitudes y acciones que salen del corazón. Para Jesús, lo que es importante para él es la purificación, la transformación de la persona desde dentro, que es una crítica que hacía constantemente a los fariseos y escribas, quienes se enfocaban más en las prácticas exteriores. O sea, la perfección del sacrificio, la perfección de la ofrenda, que no necesariamente impactaba la vida interior de la persona. Y para Jesús tiene que haber una consistencia entre lo que celebramos o hacemos exteriormente y lo que vivimos interiormente, porque según nuestra vida interior es después cómo nosotros nos vamos a relacionar con el prójimo, cómo lo vamos a recibir, cómo lo vamos a tratar. Si nuestro interior no ha sido transformado, no ha sido iluminado, entonces así será como tratemos al prójimo, y también así será como nos tratemos a nosotros mismos si nuestra religiosidad no nos está ayudando a convertirnos, a ser cada vez más transparentes. Y a esto va la lista que ahora Jesús nos da en este evangelio, cuando dice:
porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Así que lo que Jesús busca es transformar a la persona desde dentro, porque si transformas a la persona de dentro, entonces todas estas acciones, comportamientos, actitudes también se enfrentan y se iluminan y se transforman para ser verdaderos testigos del reino que en Jesucristo se está inaugurando, ¿no? Así que como discípulos de Jesús somos llamados a vivir los valores del reino, y por tanto para vivir los valores del reino se tiene que vivir esta transformación de dejarnos iluminar, de dejarnos reorientar. Aquí entra el tema de la metanoia o la conversión que ya hemos hablado antes, ¿no? Para que la persona sea transformada desde dentro, y cuando se transforma desde dentro, pues hay una identificación con los valores del reino, que deben ser los pilares en los cuales se construye nuestras vidas como ciudadanos del reino de Dios, como discípulos de Jesucristo, como hijos e hijas amados de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.